Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kenny Stephanie Corona Reveles y el día de hoy les estaré presentando la fermentación acética en la materia de bioquímica, Facultad de Zootecnia y Ecología. Iniciando por ¿qué es? Bueno, pues la fermentación acética es la fermentación bacteriana por Acetobacter, un género de bacterias aeróbicas que transforman el alcohol en ácido acético, y la fermentación acética en vino en proporción al vinagre. Como se puede observar aquí en la diapositiva, del lado izquierdo tenemos la estructura plana del ácido acético y del lado derecho la estructura tridimensional de este mismo ácido. Damos por inicio por las características que reciben de la fermentación acética. Pues estas bacterias, a diferencia de las levaduras productoras de alcohol, requieren un suministro generoso de oxígeno para su crecimiento y actividad, las cuales la transformación de alcohol etílico en ácido acético se llevan a cabo de la bacteria mediante una cadena de 3 enzimas, las cuales son capaces de producir un mol de ácido acético por cada mol de etanol presente en el medio, por lo que su eficiencia es enorme. Asimismo, cuentan con una forma elipsoidal y pertenecen a la familia de los Acetobacteraceae y la elaboración de vinos, vinagres y de frutas, como el también que presentan actividad catalosa positiva, oxidasa negativa y no forman endosporas. También es bien sabido que intervienen de manera positiva en los procesos fermentativos. Es importante también mencionar que los alimentos fermentados se caracterizan por varias clases de desdoblamiento de carbohidratos, pero rara vez actúa exclusivamente sobre los carbohidratos. Además que hay diferentes factores que intervienen en la fermentación acética, como la materia prima, las condiciones del inóculo, el tipo y densidad de las bacterias, la temperatura y la evaporación de componentes volátiles. Así también la concentración del oxígeno disuelto, la concentración del etanol y la concentración también del ácido acético. El cambio que ocurre es descrito generalmente por una ecuación, tomando en cuenta que la fermentación acética es la fermentación bacteriana por el Acetobacter, un género de bacterias aeróbicas que transforman el alcohol en ácido acético, teniendo a continuación la ecuación: el alcohol más el oxígeno más la bacteria del vinagre igual al ácido acético más el agua. Para poder tener un mejor entendimiento, es estrictamente hablando que la fermentación acética no es una fermentación, sino metabólicamente es una oxidación, y las fermentaciones, tanto la alcohólica como la láctica, las cuales se caracterizan por llevarse a cabo en condiciones de anabolia o al menos de baja presión parcial de oxígeno, así como el sustrato de la fermentación acética es el alcohol etílico presente en el vino o la sidra. Sin embargo, también se encuentra de forma natural en frutas y flores, que emplean la volatilidad de este compuesto para atraer a sus polinizadores o dispersores del fruto. La transformación del alcohol etílico en ácido acético se lleva a cabo en la bacteria mediante una cadena de 3 enzimas, como se mencionaba al inicio de la presentación. Estas bacterias son capaces de producir un mol de ácido acético por cada mol de etanol. Y en primera enzima, llamando como alcohol deshidrogenasa, tiene un sustrato de alcohol etílico y lo transforma en acetaldehído, y después de este paso del metabolismo del etanol, se elimina un hidrógeno de etanol que pasa a reducir NAD, una molécula de almacenamiento de energía. De esta manera, el alcohol, al perder un hidrógeno, se oxida, es decir, el balance de oxígeno-hidrógeno de la molécula tiene al oxígeno. En este proceso, el NAD queda reducido a NADH. Este proceso se supone es una vuelta atrás, pues el paso del acetaldehído o etanol del acetaldehído a el etanol forma parte de una fermentación etílica que llevan a cabo otras bacterias. Como segundo paso, el metabolismo es el acetaldehído es hidratado. Para ello, la bacteria emplea una molécula de agua convirtiendo el acetaldehído en acetaldehído hidrato. Y finalmente, en el tercer paso para la obtención del ácido acético es una segunda oxidación. Esta se lleva a cabo mediante la enzima acetaldehído deshidrogenasa, la cual libera una molécula de hidrógeno que será captada por otro NAD y producirá una molécula de ácido acético.
el oxígeno que hemos dicho que era esencial al inicio para las bacterias, llevan a cabo la fermentación del etanol. Las moléculas de NADH que se han formado en el primer y tercer paso de este proceso irán a la respiración celular, la cual es necesaria para el crecimiento de la célula. Así, la degradación de estas moléculas para la obtención de energía que almacenan, la bacteria las oxida mediante el uso del oxígeno, pues sin el oxígeno, las moléculas quedarían en su forma reducida NADH y la transformación del etanol no podría llevarse a cabo. Y dentro de la fermentación acética tenemos una clasificación, la cual consta del vinagre de vino, vino tinto blanco, el vinagre de frutas, manzana, piña, etc. Así como el vinagre del alcohol, vinagre de cereales, entre ellos el arroz, vinagre de miel y el vinagre de suero de leche. Retomando un poco de lo dicho con anterioridad, hay que considerar que existe la materia prima, las cuales son libres de sabores y olores extraños, limpios, sin restos de azúcares fermentables, con baja graduación alcohólica. Asimismo, las condiciones del inóculo, pues el cultivo selectivo del Acetobacter aceti debe estar en fase exponencial del crecimiento como concentración biomasa total. Y también dentro de su clasificación es importante saber que el tipo y la densidad de la bacteria son de desarrollo de un sustrato madre con una adopción de especies que soportan elevadas concentraciones de ácido acético y total, como poblaciones numerosas en el menor tiempo posible, considerando de la misma manera la evaporación de componentes volátiles, los cuales disminuye el rendimiento, incluyendo el sustrato etanol, el intermediario, el cual es el acetaldehído, y como el producto final, el ácido acético. La temperatura. La temperatura también es muy importante, pues dentro de la óptima es entre 25 a 35 grados centígrados, menores a 26 grados centígrados, sobre 35 grados centígrados va al alcohol y productos volátiles. Aquí podemos observar parte de lo que es el proceso mencionado ya. Tenemos etanol más oxígeno más bacterias, igual acetaldehído, igual a ácido acético más acetato de etilo. Por esta razón es conveniente que el nivel de oxígeno sea bajo en esta etapa de la fermentación para que no actúen las bacterias. Surge de la degradación del ácido cítrico combinado con las lactobacterias del vino y la degradación de los azúcares del mosto. Pues es importante mencionar la concentración del etanol, pues una baja concentración da un efecto sobre la viabilidad de la célula dependiendo de la acidez del medio. El valor depende de la concentración de otros compuestos tóxicos como el ácido acético. Pues la concentración del ácido acético nos da un carácter de activador y a la vez inhibidor sobre las actividades de los microorganismos Acetobacter aceti, importante en el factor del estrés fisiológico de las células. Y por ahí vemos la palabra el mosto, el cual el mosto alcohólico es necesario para la elaboración del vinagre y se ajusta a la acidez diluyéndolo. El ácido acético se encuentra presente en el vinagre hasta en un 5%, favoreciendo el proceso de fermentación acética, y la fermentación acética se entiende como la reducción redox, la cual es producida por las bacterias acéticas de glúcidos, alcoholes primarios, polioles o aldehídos en ácido acético. Además que hay dos métodos de producción de vinagre, el tradicional y el sumergido. El sumergido es de 24 a 48 horas y se lleva a cabo en un control estricto de aireación. En los métodos tradicionales, las bacterias acéticas requieren el control eficiente de las condiciones ambientales y de la composición del medio. No obstante, estas bacterias son severamente afectadas por las deficiencias de oxígeno disuelto, por los cambios bruscos de temperatura y por la escasez del sustrato. Más por el momento es todo por mi parte. Agradezco muchísimo por su atención, no sin antes dar las gracias directamente a usted, profesor, por este espacio que se nos ha brindado, como las diferentes herramientas para nosotros poder realizar esta investigación y echar a volar nuestra imaginación. No sin antes pedir una disculpa por no mostrarme en la cámara. Le adjuntaré evidencia al final del video. Mis dispositivos no funcionan, la cámara de mi computadora no está en funcionamiento ahorita y la de mi celular se escucha cortada el audio.
Entonces, de antemano, una disculpa. Me hubiera gustado poder haber salido directamente en la cámara. Espero haya sido de su total agrado y espero su retroalimentación. Muchísimas gracias y que tenga un excelente día. Estas mismas materias, a diferencia de las levaduras productoras del alcohol, requieren de suministros generosos de oxígeno, como se comentaba anteriormente.